Bueno, estamos en nuestro 13º podcast. Bueno, vamos a hablar sobre el llamado de Dios en nuestras vidas. Tenemos a No lo voy a decir, casi lo digo. Pero antes de decir quién está, ya lo han visto en nuestro segundo podcast. Él me reclama y me reclama porque solo ha salido en uno. Y todo el mundo se ha repetido, pero él no se ha repetido, pero hoy está aquí con nosotros. Me dejaste más que en uno. Y va a hablar sobre el llamado de Dios en nuestras vidas. Pero antes de eso, gracias por suscribirse, gracias por darle like, gracias por sus contenidos, por sus comentarios también. Agradecemos a todos los que están viendo este contenido y que puedan reproducirlo para que los jóvenes y todos los miembros de una iglesia o los que quieren conocer a nuestro Señor Jesucristo puedan entender cómo es Él un poco en nuestras vidas y así también ustedes se acerquen. Así que adelante con nuestro intro. Exneos. Bienvenido a nuestro podcast, El Diario de un Joven. Bueno, estamos en nuestro 13º podcast. Vamos a... 20º, sí. Sí, gracias, JJ. Un aplauso para JJ. Él está pendiente de todo. Gracias a él. Ya. Entonces, estamos en nuestro 23º. Valga la aclaración de JJ. Vamos a hablar sobre el llamado, pero antes de eso quisiera que se presente nuestro invitado. La segunda vez que está en el podcast antes de que me queme. Pero, vamos. Sí, una no fue suficiente, necesitaba otra. Ya después de años estoy aquí. Bueno, no años, meses. Sí, mi nombre es Elimelech Dariel Camacho Troche. Estaba en el segundo podcast y pues ya estoy aquí otra vez. Bueno, más preguntas. Sí, vamos a resolver el tema del llamado de Dios en nuestras vidas. Así que, ¿qué es el llamado de Dios para tu vida? Para mi vida en específico, en general. El Señor nos está llamando para algo específicamente, pero para tu vida y después para los demás. Bueno, yo entiendo que Dios me había llamado a mí específicamente para ser pastor. Cuando yo era bien pequeño, pues me había llamado Dios para ser pastor. Y en general, si mal no recuerdo, Pablo había escrito que lleven la palabra de Dios a todas las esquinas del mundo. Claro. Entiendo que como misión general, como iglesia de Dios y cristianos, debería ser el hecho de llevar la palabra de Dios a todas partes del mundo. Sí, y así vemos en nuestra vida que el Señor nos está llamando a muchas cosas. No solo el hecho tal vez de, como tú dices, de ser pastor, pero para llegar a ser pastor hay que dar un paso antes. Y ahí viene algo que yo lo dije, ¿no? Es que para tener un llamado hay que tener un mandato. El que no tiene un mandato no tiene un llamado, así de simple. Y el mandato de Dios en nuestras vidas, hay un montón en la palabra del Señor. Una de las que recuerdo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dice honrar a vuestros padres y a vuestras madres y así tendremos más larga vida en esta tierra. Ese es el mandato. Ahora, ese es el camino que te va a llevar al llamado. Entonces, es justamente eso. Tú estás en un proceso de mandatos constantes en tu vida para poder llegar a ese llamado. ¿Cuándo llegas a ese llamado? Cuando el Señor lo decide en tu vida. Y ahí se van a ver muchas cosas a relucir, pero vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Para qué el llamado en nuestras vidas? ¿Verdad? ¿Para qué el llamado? O sea, ¿para qué el Señor nos da un llamado en nuestras vidas? Bueno, entiendo la contestación simple para que Dios demuestre su gloria a través de nosotros. Ahora es un poquito más complicado porque cuando tú puedas ver, hay, dependiendo del llamado, puede ser la razón o el cual o qué vamos a hacer con ese llamado o ese mandato, como habías dicho, que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si tu mandato es, o si tu llamado es estar en el altar y cantar en el grupo de adoración, pues tú vas a hacer eso. Y quizás le ministres a alguien, quizás Dios quiera que tú le ministres a alguien
a través de un cántico, o si no que tú diriges el devocional para que pues el Espíritu de Dios esté allí en ese lugar y lo demás. Yo entiendo que depende mucho con lo que tú estés llamado o con lo que se te ha llamado, pero la contestación simple para que Dios se pueda manifestar a través. Sí, y el Señor se va a glorificar. Ahora, el mandato es el que no nos gusta. Y hay una historia de Jonás, ¿no? La que tú nos llegaste a relucir antes del podcast. Y es justamente eso, ¿no? El Señor le mandó a hacer algo. Solo a predicar a Nínive. No le dijo nada más. Pues él no quiso. Se fue y cogió a otro lado. Ahora, su llamado era ese, de predicar el evangelio. Pero su mandato era que él sea obediente. Y no fue obediente. Y sabemos en la historia bíblica que fue comido a través de un pez y lo escupió a Nínive. Y él predicó. Ahora, lo que decíamos detrás del podcast. Aún en lo malo el Señor se va a glorificar. Porque si no hubiese estado dentro de ese pez, él no hubiese tenido la valentía para poder predicar el evangelio. Porque dentro del pez él pudo ver a Dios. Incluso sentir la muerte, digo yo. Porque imagínese usted dentro de un pez. O sea, el pánico, el miedo que tuvo que haber tenido. Y ahí él pudo entender que no le hizo caso a Dios. O sea, él pudo no enfrentarse, sino ver a Dios realmente. Para él tener la voluntad de decir, no, pues si solo es predicar. Ya no voy a estar dentro del pez. Ya predicar no es nada para lo que me pasó ahora. Y llegar a ese punto es como ser bien desobedientes o bien rebeldes. Porque a veces el Señor te puede tratar tal vez peor que Jonás. Pero el llamado va a seguir. Y este domingo nuestro pastor predicaba justamente, la iglesia no se va a cerrar porque él no esté en la iglesia. La iglesia va a seguir, porque se van a seguir levantando obreros para esta mies que es mucha, dice la palabra. Entonces, los mandatos de nuestras vidas nos guían para ese llamado. Exacto. Y quisiera añadir en lo que diste allí, de que yo me imagino la realización, ¿verdad? El realization de Jonás, cuando él hubiese pensado de que, o cuando se hubiese dado de cuenta lo fácil que tuvo que haber sido si él solo se dirigiera a Nínive, Claro. en vez de irse por otro lado, y en vez de huirle al llamado de Dios, seguirlo. Porque si tú lo piensas, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. O sea, Dios, tú no crees que Dios lo pueda hacer él mismo, pero él Claro. se quiere glorificar a través de ti, porque él nos ama. Ahora, la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, como habíamos dicho. Ahora, la diferencia es si tú corres hacia el llamado o si corres del llamado. Son esas dos opciones, Analogía, digámoslo así. Ahora, yo prefiero estar con Dios que en contra. Porque, un ejemplo, quizás no sé, sea vergonzoso, es algo fuerte tu llamado. Ahora, el mundo te va a odiar, siempre. Porque estamos en contra del mundo, porque estamos con Cristo. Porque pues, el mundo odia a Cristo y a través de Cristo, bueno, odian a nosotros también. Ahora, ¿tú le tienes más miedo al mundo o a Dios? Claro. Yo le tengo, personalmente, más temor, pero temor de respeto. Claro. Yo le tengo más respeto a Dios como para hacer algo que Él me había dicho, más que al mundo como para no hacer algo que Dios me había mandado. Y eso por lo menos de la manera que yo lo veo. Sí, y es justo lo que tú dices. Y eso se traduce a obediencia. Mire, si uno no es obediente, simple como es, el Señor no va a llamar a desobedientes. El Señor llama a obedientes porque solo en los obedientes se ve el esfuerzo. Por ejemplo, para ser pastor, ¿qué nos toca hacer? Pues estudiar la Biblia, estar en un seminario, terminar un título de grado o como lo diga aquí en Puerto Rico. Pero es un proceso tras proceso tras proceso. Ahora, no solo es el hecho simbólico de los procesos, también está la gente. Que nuestro llamado también tiene que ser que hay una gracia de Dios para la gente. O sea, que te lleves con todos, que seas social, que te puedas regocijar y, como dice la Biblia, llorar con el que está llorando, reír con el que está riendo. O sea, tener esta
este carácter de poder guiar, de poder tener una templanza, Exacto, de no solo saber lo que dice la Biblia, pero también actuar sobre ella. practicarlo, exactamente. Y eso se traduce a obediencia. Y nosotros no podemos pretender tampoco, porque se está pasando en este mundo, en esta época, sobre todo en esta época de cristal, que la generación X, Y, eso ya, esas generaciones, no sé qué. En este tiempo muchos están saltando esos procesos. Y ahora dicen, no, es que yo soy yo me llamo profeta, yo me llamo evangelista, yo me llamo, pero ni siquiera sabe la Biblia. Y es como que, ¿es en serio? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber que el Señor sí nos llamó para algo y no nos llamó para otra cosa? ¿Cómo podemos ¿Cómo, distinguir eso? ¿Cómo podemos distinguir eso? En simple o de manera, y puede ser que yo esté equivocado, por si acaso, porque yo no he estudiado esto, pero de la manera que yo lo veo, es que tú no vas a seguir algo. Por ejemplo, si estás orando y tú sientes o tú piensas, te viene un pensamiento de que yo voy a ser pastor, Claro. por ejemplo, pues lo que pasa es que ese llamado vino de donde, de tu mente. Ahora tu mente, como había dicho anteriormente, antes del podcast, había dicho que tu mente es como un toro incontrolable. Claro. De que él se va para acá y se va para acá y es demasiado difícil, imposible de controlar. Sí. Porque por más quieras, pues tu carne va a ser carne. Y va a venir pensamiento a tu mente de todos tipos, hasta de llamados, como habías dicho. Ahora, ¿cómo distinguir eso de llamados de verdad? Pues yo entiendo que es la Biblia. Si te viene un pensamiento de que esto debería pasar o debería hacer esto, pues tú lo confirmas en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, que es verdadero, personal para ti. Allí tú encuentras la verdad, allí tú encuentras lo que hay, porque en tu mente hay doubt, incertidumbre, algo así. Sí, como duda. Sí, hay duda, hay demasiada duda porque pues viene de ti y tú no eres perfecto, tú no lo sabes todo, tú no lo ves todo, tú no lo escuchas todo, tú no eres perfecto. Ahora, en cuanto viene a llamados personales, pues ya allí es un poco más difícil, porque, por lo menos para mí contestar, porque tú no vas a encontrar un versículo en la Biblia que dice Elimelech Camacho va a hacer esto y aquello, y debería hacer esto tal día, tal año, porque eso nunca va a pasar, ¿entiendes? Claro. Porque eso es algo que es específico. Ahora, ¿cómo actuar sobre eso, sobre ese llamado que tú sientes? Si tú sientes en tu espíritu y de verdad que tienes un llamado de eso o de servicio, por decirlo así, pues yo entiendo que deberías ir a tu pastor o al líder de tu iglesia asignado y pedirle ayuda. Y no solo eso, pero también orar y ayunar y leer la Biblia y pedirle a Dios, tener intimidad con Dios en tu momento privado para como preguntarle, Dios, ¿ese eres tú hablándome o eso es el toro loco de mi mente? Incontrolable. Diciendo lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Sí, y justo lo que tú estás diciendo se me vino muchas cosas a la cabeza. Pero para resumirlo, es como uno nacer, crecer y morir. Ahora, nosotros nacimos en este mundo, estamos creciendo en este mundo y vamos a morir en este mundo. Pero ¿qué hay más allá? Y mucho se pregunta, ¿qué hay más allá de la muerte? Y justamente es eso, el llamado. El Señor te está llamando por estos procesos en esta vida para que tú llegues a Él. O sea, regreses a Él. Y aquí vamos. Nosotros recibimos un llamado cuando hay una gratificación. Nosotros sentimos esta paz, esta gratificación, esta alegría, como tú decías, de Dios hacia nuestras vidas. Ahora, si usted le pregunta a su profesor, ¿le gusta ser profesor? Y algunos dicen sí, algunos dicen no. Ahora, ¿es gratificante ser profesor? La mayoría va a decir no. ¿Usted quiso ser profesor? No. Ahora, el llamado es como lo contrario, ¿no? ¿Usted quiso ser pastor? No, no quise ser pastor, pero me encanta ser pastor, pero tengo esta gratificación de ser pastor. Porque a veces no lo pensamos, solo obedecemos a Dios en nuestras vidas y eso nos causa gratificación, como tú dices. Adorarle a Dios es una gratificación. El Señor nos está llamando a adorarle todos los días. Pero si lo hago porque quiero ser o yo el llamado de llamar la atención yo y le dejo al lado, pues tú vas a
tú mismo te vas a estrellar contra un muro. Sí, porque no está adorando, ya no es adoración. Ya no es solo adoración, cantar exacto. en un altar en vano. Y ahí es donde parte esto del llamado y todo lo que hemos hablado. Ya, y bueno, ya vamos a terminar, así que no te vayas. Se terminó este podcast súper rápido. Conocieron a todos los jóvenes que van a estar en algunos podcasts. Claro, sí, algunos que van a venir o los van a ver en este podcast. Así que suscríbase, denle like a la campanita, comparta por favor, para que todos puedan entender realmente quién es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y que todos vamos a descubrirlo tarde o temprano. Mejor ahora que mañana, porque mañana no lo sabemos. Así que muchas gracias por estar en este podcast. Y sobre todo, que se viene nuestra nueva serie, Identidad y Propósito.